Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 21. En esta mañana, como es nuestro hábito de estudio, tomaremos este texto como base para relacionarlo con todo el estudio de Santiago y con todas las verdades de la Escritura para seguir comprendiendo el Evangelio. Nosotros hemos pensado a veces que el Evangelio es para los de afuera y que nosotros ya no necesitamos Evangelio. A veces pensamos eso, cuando uno dice hay que presentar el Evangelio, uno está pensando en otros. Y resulta que el Evangelio es el alimento nuestro. Si nosotros dejamos de recibir el Evangelio y de exponernos al Evangelio, pues nos morimos. Porque el Evangelio es lo que necesitamos todos los días. Es decir, para nosotros el Evangelio se requiere a diario. Porque sin Evangelio morimos. ¿Estamos de acuerdo? No fue que necesitamos una dosis de Evangelio para llegar aquí y ya no necesitamos. Eso es como decir que hoy desayunamos y que ya no volvemos a comer en la semana. No, pues, o en el mes. No podemos hacer eso. A veces uno dice, ya no como más, pero a las 2 horas está otra vez con ansias de comer más. Entonces, el estudio del libro de Santiago lo estamos desarrollando bajo un eslogan y es el Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Dios nos llena de obras. Ese es nuestro eslogan. Yo no sé si a ustedes les pasó y recuerdan con buen agrado o no que sus padres, especialmente su madre, les decía, se come todo lo que yo les sirvo. ¿Sí les pasó? Y le ponían el platico de sopa, a veces no tan agradable, a veces la verdura que a uno no le gusta, y le decía, se lo come todo. Y uno decía, pero no quiero, entonces se lo come a la cena, o se lo guardo hasta mañana. ¿Sí le hicieron eso? Nos incomodaba mucho eso, ¿cierto? Y nos molestábamos y sacábamos excusas, yo no quiero comer, eso no me gusta, estoy lleno. Pero si nos ponían un helado o un dulce, ahí sí no estábamos llenos. Estábamos llenos de sopita o de verdura y no nos gustaba. ¿Por qué nuestros padres, especialmente nuestra madre, hacía eso por nosotros? ¿Era una forma de tortura o era una forma de instrucción? ¿Lo hacía porque nos quería incomodar o porque nos quería enseñar y preparar para el futuro? Normalmente cuando uno es hijo o niño pequeño, uno se incomoda porque uno dice, ¿por qué me tienen que obligar a comer lo que yo no quiero? ¿Por qué no me dan lo que a mí me gusta? Pero nuestros padres, que tienen la sabiduría y que tienen pues el deber de alimentarnos bien, nos dicen, no, es que yo le doy eso porque él tiene que aprender a comer de todo. Y porque él tiene que aprender a saber qué es lo que tenemos y esa provisión no se desprecia. Y porque yo no sé más adelante qué va a pasar ese hijo, necesidad, va a viajar, va a estar solo, va a estar en otras regiones y no va a tener a la mamá que lo consienta, entonces yo prefiero instruirlo a que coma bien y aprenda a comer de todo. Y cuando uno aprende a comer de todo, ¿cómo le va? Cuando uno sale de la casa, viaja, está en otros lugares, pues uno sufre menos que si uno no aprende a comer otros alimentos que a veces no son tan agradables. ¿Por qué les comparto eso? Porque eso tiene directa relación con la palabra. A nosotros a veces nos gustan algunos textos de la Biblia. Tenemos algunos gustos, ¿cierto? Y decimos, a mí eso me encanta, ¿sí? Pero esta otra parte no me gusta. ¿Les ha pasado? Por ejemplo, nos gustan las promesas, nos gustan las parábolas, nos gustan las historias, pero no nos gustan las órdenes. A mí, yo estoy hablando por mí. Entonces a uno le encanta cuando Dios dice, te bendeciré, te irá bien. Uno dice, uy, amén, eso me gusta, eso es para mí, eso lo recibo. Pero cuando dice obedece, ahí ¿qué decimos? Y fulano de tal no vino, que a él sí que le servía eso. ¿Sí? Esa prédica estuvo tan buena para el hermano que hoy no vino. Sujétate, uy, no, mire, para usted que está al lado le sirve. Nos pasa eso, es decir, somos selectivos en el estudio de la palabra y nos gustan unos textos y otros no nos gustan. Así como en la casa cuando íbamos a comer un alimento y desechábamos otro. Cuando nuestras madres nos decían, se come todo, no nos gustaba, pero nos sirvió eso. Yo he viajado por muchos lugares
Y me sirvió mucho que mi mamá me obligaba a comer y me decía, si no se lo come ahora, se lo come más tarde. Y todavía lo hace comer a uno lo que uno no quiere. Pero gracias a Dios por eso, porque la palabra de Dios es la instrucción. ¿Lo recibes todo o no te alimentas bien? Esa es la instrucción de la palabra. Yo no puedo coger y seleccionar esto sí, esto no, esto sí, esto no, como deshojando margaritas. Yo tengo que aceptar que la palabra de Dios es un conjunto de verdades y es una dieta balanceada. O la recibo toda o la desecho. Pero no es que yo tomo partes, no, a mí me encanta esto, pero cuando tocan este tema me incomodo. Cuando leen esta parte no me gusta, o cuando llega a la parte donde es directo para mí, ahí ya me molesta. Incluso hay personas que dejan de ir a las iglesias porque tocan temas que a ellos no les gustan. Entonces hay personas que dicen, no, ahí ya se metieron con mi familia, o se metieron con el dinero, o se metieron con este tema, y a mí, yo por allá no vuelvo, yo busco otro lugar. Ellos no aprendieron a comer de todo. Porque cuando uno aprende a comer de todo, uno sabe que aunque esa parte le incomode a uno, posiblemente lo que me incomoda es lo que más necesito. Porque es justo ahí donde está el problema. Cuando uno va al médico, comienza el médico a tocarlo, a auscultarlo y decirle, duele ahí, duele ahí, duele ahí, donde duele uno que dice, ¡ay, ay, ay! Bueno, es ahí donde se necesita la medicina. Porque donde no duele, pues uno está bien, ¿cierto? Pero cuando uno va al odontólogo o va a cualquier consulta y donde duele y uno dice, ahí no consiento que me toquen, ahí está el problema, es justo ahí. Ese es el órgano, es ahí donde hay que poner atención. Y cuando se lee la palabra y uno dice, ahí no me gusta, esa enseñanza, ese principio, ahí me duele, ahí me incomodo, ahí tengo reflejos muy fuertes, inmediatamente justo ahí donde se necesita tratar. ¿Sí me hago entender? Entonces la palabra de Dios, usando la analogía de la comida, tenemos que aprender a recibirla toda. Hay proteína que nos gusta, pero hay partecita que decimos, eso no me gusta, pero hay que recibir. Santiago en el texto de hoy nos dice algo que no nos gusta, pero que hace parte integral de la verdad. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí nos da un ejemplo de una dieta balanceada. Santiago nos ha dicho, si a alguno le falta de sabiduría, pídale a Dios. Santiago nos ha dicho que ya Él nos hizo nacer por la palabra, que ya estamos en Cristo, que estamos a salvo, y dice, amén, eso me gusta. Hasta ahí va uno chuleando y diciendo, ok, y el checklist va quedando bien. Pero cuando dice acá, ahora también, incluyamos esto en la lista, esto también es para ustedes, ahora también desechen toda inmundicia y abundancia de malicia, y uno dice, esto sí que le cae a la hermana que no vino hoy. ¿Sí? A los que hoy no vinieron, para ellos era esto. Y ya uno está pensando en que eso no lo recibo. Pero miren lo que dice la Escritura, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y me llama mucho la atención porque uno pensaría que esa instrucción es para los incrédulos. Pero ¿a quiénes les está escribiendo Santiago? A los creyentes. Santiago no está escribiendo a una audiencia incrédula, sino a creyentes. Pero mire lo que dice, entonces los creyentes, ¿qué tienen por ahí guardadito? ¿Sí? ¿Qué guardadito tienen? Inmundicia. Y a veces, ¿en qué abundan los creyentes? En malicia. Y uno dice, ¿será? Bueno, la Biblia lo dice. Este es como un escáner, una radiografía que va mostrando lo que uno no sabe que hay o uno esconde, pero que existe. ¿Sí se han dado cuenta que a veces uno cuando va al médico uno hace descubrimientos que uno pensaba que no existían? Y uno se sorprende y uno dice, yo no sabía. Pero el médico le dice, ahí está la evidencia, ahí está la prueba de que usted está mal, tiene que tomar esto, tiene un tratamiento o tiene una realidad que tiene que aceptar. La realidad que Santiago nos pone aquí de frente es desechando toda inmundicia. Y ese texto va más adelante conectado con unos textos que van a llegar luego, que es mírese al espejo. Cuando usted se mira al espejo, ¿qué puede ver?
Y Santiago nos va a adelantar, antes de ponernos el espejo, nos va a decir, les aseguro que si usted se mira al espejo con conciencia, va a encontrar malicia e inmundicia. Y dice, entonces mejor no me miro, ¿cierto? Porque yo no quiero mirarme al espejo y corroborar lo que ya antes Santiago nos está dando como evidencia, inmundicia y malicia. Y uno dice, ¿cómo puede haber en el corazón de un creyente eso? Recuerden que hay una idea en el ambiente cristiano y es que los cristianos son impolutos, son impecables y que no cometen ningún error, y eso es falso. Incluso muchos cristianos se confían de otros cristianos o se confían de sí mismos diciendo, ah no, él es cristiano. Y la Biblia, ¿qué nos dice? Ni te confíes de él, ni te confíes de ti, porque todos somos pecadores. Y Santiago nos va a decir que él nos asegura que si nos miramos atentamente en el espejo, el descubrimiento no es agradable. Y el descubrimiento es inmundicia. ¿Y qué es inmundicia? O sea, ¿qué se les viene a la mente cuando uno dice la palabra inmundo o inmundicia? Pues algo asqueroso, algo horrible, algo maloliente, algo que uno no quiere tener. Ninguno de nosotros quisiera tener en su casa una situación o una condición inmunda, porque uno sabe que pues es muy feo, es de mal aspecto y que eso habla mal de nosotros. Pero la Biblia dice que hay inmundicia en el corazón nuestro. Y me gusta cómo Santiago nos presenta esta verdad, porque alguien distinto diría, revise que de pronto hay algún error en su vida. Revise porque de pronto hay algo incómodo en su vida, pero Santiago no nos dice eso, nos dice, hay inmundicia, punto. Es decir, usted no va a encontrar cositas malas, usted va a encontrar cositas vergonzosas, inmundas, asquerosas, y que a Dios no le agrada y que Dios rechaza. Hay una profunda perversión y suciedad en el corazón. Y uno dirá, ¿será que sí es cierto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Santiago está exagerando? Porque dice que hay abundancia. Es decir, de lo que más abunda en el corazón nuestro, en nuestra condición humana y natural, es la inmundicia y la abundancia de malicia. Y a mí me gusta mucho eso, amados hermanos, porque esto tiene que ver con lo que la misma creación o la misma vida nos recuerda. Ustedes pueden dejar su casa limpia, pero si se van y cuando regresan encuentran la casa sucia. Y uno dice, ¿por qué está sucia? Ustedes se pusieron una ropa limpia hoy, pero pónganse esa ropa mañana y tercer día a ver cómo está esa ropa. Y uno dice, pero yo cuidé mi ropa, pero ya la ropa no está limpia. Nosotros nos aseamos bien, pero si no cuidamos el aseo, al segundo o tercer día, ¿cómo estamos? Pero uno dice, pero yo no hice nada para contaminarme. Yo no he estado en un ambiente sucio, en un ambiente inmundo, pero ya yo vuelvo feo. Solo con el sudor, solo con el paso del día, solo con el caminar, solo con las actividades del día uno ya comienza a oler mal. Y uno comienza a hacerse ahí separadito del vecino. Porque uno dice, ya no huelo bien o no me huele bien el que está al lado. Pero no ha sucedido nada, no hemos tocado nada sucio, no hemos estado en actividades que sean pues asquerosas o inmundas, pero comenzamos a oler mal. Para los que hablan de que todo se mejora por azar, la Biblia dice que es todo lo peor. En una condición natural todo se descompone. Dejemos un alimento en la mesa a ver qué pasa. Dejemos cualquier cosa expuesta y ¿qué sucede? Se descompone, se daña. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago o el escritor Santiago es, de la misma manera nuestro corazón. Nuestro corazón es una fábrica, un depósito de maldad. Y nosotros no podemos dar por sentado que confesamos nuestros pecados una vez a la semana y que estamos limpios. ¿Qué dice la Biblia? Confiesen todos los días sus pecados. ¿Se acuerdan el modelo de ejemplo de oración que Jesús nos enseñó? Todos los días, si hiciéramos esa oración, dice, perdónanos nuestras faltas. Es decir, cada cuánto hay que revisar cómo está el corazón. Cada cuánto ustedes hacen aseo en su casa o en sus habitaciones. Cada cuánto hacen aseo de su cocina. Cada cuánto hacen aseo personal. O sea, miren la frecuencia. Cada cuánto debemos hacer revisión y aseo y limpieza de nuestro corazón y de nuestra conciencia.
A veces limpiamos la cocina 2 veces o 3 veces al día, pero la conciencia, pues por allá de vez en cuando. ¿Sí? O arreglamos la habitación todos los días, pero pues el corazón, pues yo creo que estoy bien. Y Santiago dice, no, así como la cocina, así como la habitación, así como nuestro cuerpo se contamina, nuestro corazón también, y hay que desechar. Y me llama la atención el verbo que usa acá, porque desechar es desprenderse. Primero hay que reconocer que hay algo mal. Y una vez sabemos que hay algo malo a la luz de la ley de Dios, la segunda acción es desechar, es decir, despréndase, abandone, bote, saque a la basura todo lo que nos sirve. Pero nosotros, ¿qué hacemos con la inmundicia? ¿Recuerdan cuál fue uno de los aspectos de inmundicia de la semana pasada que hablamos? La ira. ¿Y qué hacemos con la ira? Cuando nosotros nos damos cuenta que esa ira es pecaminosa y que es dañina, ¿qué decimos? No, pero es que yo soy así. Es que me provocan. Es que yo actúo así cuando alguien me toca y me provoca. ¿Estoy desechando la ira o qué estoy haciendo? La estoy cuidando y la estoy echando agüita y regándola, porque yo estoy diciendo, es que yo la necesito, es que si yo no fuera así, las cosas no funcionan. Es que si yo no me porto así, todo el mundo me la gana o me pasa por alto. Es decir, en lugar de desechar, lo que hago es cuidar y proteger. ¿Y qué dice Santiago? ¿Qué estoy protegiendo o cuidando? La inmundicia. Miren lo interesante, ¿alguno de ustedes barre para adentro y recoge la basura y la deja en la mitad de la sala y dice, no la rieguen porque ahí está la basura? No hacemos eso, todos barremos y sacamos la basura a la calle porque no queremos basura en la casa. Ninguno dice, esta basura la estamos cuidando muy bien porque así vivimos nosotros. No, todo se saca y se desecha. Cuando hay algo que no usamos en la casa, un objeto, un utensilio, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos? No, lo sacamos. Porque ¿para qué guarda uno lo que no sirve? Lo que se descompuso, lo que está roto, lo que ya no usamos, lo que no sirve, nosotros lo sacamos, es basura. Pero ¿qué hacemos con el pecado que sabemos que es la inmundicia del corazón? Pareciera que hacemos lo contrario, ¿cierto? Sacamos el mugre de la casa, pero el mugre del corazón, como que lo cuidamos. No, es que eso me sirve. Es que de vez en cuando engañar a alguien me sirve. Es que de vez en cuando usar la mentira me sirve. Es que de vez en cuando un negocio ilícito me sirve. O de vez en cuando una explosión de ira, que me conozcan mis alcances, también me sirve. Pero Santiago dice, desechad. Y desechar es, despréndase, bote, saque todo eso, porque no podemos almacenar lo que nos causa daño y lo que ofende al Señor. Yo les pregunto, ¿lo estamos haciendo o no? Ahora, cuando la Biblia habla inmundicia, nosotros siempre entendemos que inmundicia es algo sucio, feo, y es así, por supuesto. Pero la palabra inmundicia tiene relación directa con mundo. ¿Sí se dan cuenta? Mundo. Inmundicia, ¿qué sería? El mundo que se mete dentro, dentro de. Es decir, mi corazón se llenó de mundo. Se me llenó del mundo, y como se me llena de mundo, ¿qué tengo que hacer? Sacar lo que es del mundo. Y puede que eso que es del mundo a mí no me parezca sucio, pero a Dios sí le parece sucio. Puede que eso que yo abracé del mundo me parezca natural, una práctica cultural, una tradición familiar, un modelo de vida que me parece socialmente aceptado, pero la Biblia dice, nada de mundo, es decir, saque lo que hay del mundo en el corazón. Y esa es una tarea bien interesante. ¿Cuál es el único espejo para saber qué tanto mundo hay en mi corazón? Santiago lo va a decir más adelante, la palabra de Dios, porque cuando yo me miro a mí mismo, ¿yo qué digo? No, pues yo soy mejor que los vecinos, entonces estoy bien, ¿sí? Yo huelo menos feo que ellos, entonces no, pues yo estoy sabroso, estoy viviendo regio, pero no es a la luz de mi óptica o de mi estándar, sino a la luz de la palabra. Y lo que nos está diciendo Santiago es cuánto mundo hay en nuestro corazón. ¿Cuánto mundo?
porque ese mundo que hay en mi corazón, que yo cuido y defiendo y alimento, para Dios es una inmundicia. Y como es una inmundicia, yo tengo que deshacerme del mundo. ¿Sí notan la diferencia? Y Santiago nos está ayudando a entender algo que es bien complejo entender para los cristianos, y es que la palabra se tiene que llevar a la práctica. La mayoría de cristianos somos muy buenos en el conocimiento de la palabra. Si yo les pregunto a ustedes versículos, saben. Si les pregunto doctrinas, ustedes saben. Si les pregunto principios generales de la fe y de la iglesia y del evangelio, lo sabemos. Si hiciéramos aquí un concurso de cuánto sabemos del conocimiento de la escritura, nos quedamos admirados. Tenemos mucho conocimiento, mucha palabra, textos de memoria, verdades, promesas, doctrina, y eso está bien. Pero la pregunta que Santiago nos plantea a continuación es: ¿cuánta de esa palabra ha hecho mella en el corazón? ¿Y cuánta de esa palabra dejó de ser palabra para volverse acción? ¿Cuánta de esa palabra dejó de ser teoría o conocimiento solamente o concepto para volverse vida? Y ahí ya guardamos silencio. Porque si hiciéramos un concurso, no lo vamos a hacer por supuesto, pero si hiciéramos un concurso, ¿cuánto vivimos la palabra? Y uno que dice, bueno, prefiero que otro sea el modelo, yo no quiero que me evalúen, porque ya me doy cuenta que toda esa teoría que tengo que es buena, no la estoy llevando a la práctica. Es decir, palabra y obra no están en armonía. Y lo que Santiago nos va a ayudar a decir es: palabra y obra tienen que armonizar. Ese es el evangelio, no es más. El evangelio es sencillo. El evangelio es lo que usted escucha y recibe de la palabra, póngalo en obra. Pero no que una sea la teoría y otra la práctica. Miren lo que pasaba con los fariseos. ¿Recuerdan los fariseos que Jesús los censuró y los expuso? Los fariseos tenían muy buena palabra. Eran celosos, eran meticulosos, eran cuidadosos. Pero ¿en qué fallaban los fariseos? En que esa palabra no la llevaban a la obra y sus obras eran contrarias a la palabra. Es decir, había un divorcio, había una separación, había una desconexión. O como dicen hoy, había una incoherencia entre palabra y acción o palabra y obra. Y la Biblia lo que nos dice es: la palabra tiene que estar en armonía con las obras. Es decir, ¿qué es lo que me hace obrar a mí? La palabra. ¿Qué es lo que me hace crecer a mí? La palabra. Y eso es muy importante, amados hermanos, y ahí es donde se habla sobre no al fariseísmo. Porque ¿qué es el fariseísmo? Creer una cosa y hacer otra. Eso es el fariseo. El cristiano debe ser distinto, porque si yo hago lo mismo, de la misma forma soy fariseo. Es una palabra que no nos gusta, ¿cierto? Y pensamos que es para otros, más no para nosotros. Pero si yo creo una cosa y hago otra, ¿qué soy? Positivo para fariseo. Así de sencillo, porque yo estoy en la misma incoherencia, contradicción que Jesús denunció de los fariseos. Había que hacerlo uno, recuerda que Jesús le dijo a los fariseos, había que hacer esto sin dejar de hacer lo otro, sin hacer lo contrario. Entonces, amados hermanos, la pregunta: ¿cuánto mundo hay en ustedes? Si pudieran sacar ahí un porcentaje, ¿cuánto mundo hay? Uno diría: no, yo ya estoy lejos del mundo, yo estoy cerquita al cielo. Pero eso es lo que pensamos, pero cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo reacciono? ¿Cómo pienso? ¿Qué es lo que me invade rápido cuando tengo una mala noticia? ¿Qué es lo que salta en mi corazón cuando tengo un mal día? Cuando salgo a la calle y no se me dan las cosas, ¿qué es lo primero que viene a mi mente, a mi corazón? Y uno dice, pues me angustio, me estreso, me aflijo, me molesto, me incomodo. Cuando alguien me hace daños, pienso en vengarme. Cuando las cosas no me salen mal, me frustro. Entonces uno comienza a decir, ese nivel de mundo en mi corazón está creciendo. Porque hay malas acciones, hay malas intenciones, hay malas decisiones, hay malas prácticas. Entonces, ¿es válido el consejo, deseche la inmundicia?
Claro que sí, es válido. Deseche la inmundicia y la abundancia de malicia. Miren que aquí Santiago pareciera que exagera diciendo que somos demasiado maliciosos. Y uno dice, ¿pero malicioso yo? Ahora, ¿qué es la malicia? La malicia es un mal pensamiento, un pensamiento con mala intención sobre algo o sobre alguien. Uno tiene malicia cuando uno piensa mal de otro. ¿Sí? Cuando alguien no llega y uno enseguida ya está pensando, ¿cierto? Supongo que como hoy es el Día de la Madre, pues se quedó celebrando. Ahí yo ya fui malicioso. Ya yo fui malicioso, porque puede que sí, pero puede que sea por otra razón. Pero yo ya tuve malicia. Esa es la abundancia de mi corazón. Yo ni siquiera le pregunto, hermano, ¿cómo fue? O lo extrañamos, sino yo ya imagino, ya hice una conclusión. ¿Tienen ustedes ese problema o eran solo los hermanos allá en la primera carta? Yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Alguien dice una palabra y uno enseguida ya supone. Alguien solo, sin hablar, ya uno está suponiendo con malicia. Malicia es mala intención, ¿sí? Es mal propósito, es con un señalamiento, atribuyéndole un juicio de valor a las cosas o a los actos, sin yo ni siquiera... Si uno llama a una persona y no le contesta, y uno enseguida dice, claro, como no me contesta a mí. Debe ser que está ocupado, debe ser que está durmiendo. Pero yo no sé. Posiblemente sí, posiblemente no, no me corresponde. Pero nosotros inmediatamente hacemos juicios de valor. Santiago dice, desechen la abundancia de malicia. Desechen. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que tuvimos un pensamiento malicioso sobre alguien y después nos enteramos que la realidad era otra? Y a veces tenemos que pasar vergüenza. A veces no nos atrevemos a pedir perdón, pero uno dice, uy, la embarré. Sí, yo me apresuré a decir que esa persona era esto, que era aquello, que era por esto, por eso, y realmente me equivoqué. Nos ha pasado a todos, absolutamente a todos. Por eso el mandato es desechemos la inmundicia, es decir, barramos la casa todos los días. Barramos y hagamos aseo y no nos amañemos con eso que no nos sirve, sino botémoslo. Saquemos todo eso porque nos hace daño y porque lo más grave es que contradice la fe que nosotros tenemos. Nadie sabe cuán malicioso soy yo, pero yo sí sé. Y Dios dice que esa malicia que yo tengo contradice la fe que yo predico. Y la Biblia dice que esa malicia que usted tiene, pues le juega en contra, porque cuando yo soy malicioso termino actuando como fariseo. Desechar. Pero eso también está en concordancia con lo que el apóstol Pablo en muchos lugares nos dijo, desvístanse. ¿Sí? Y recuerden que yo no sé si alguno de ustedes se puso la ropa de hoy encima de la ropa que tenía ayer. ¿Alguien trajo su pijama ahí? Bueno, algunos hacen eso cuando juega la selección. Pero cuando no, usted se puso la ropa nueva de hoy encima, porque eso sería un absurdo. Si nadie diría, bueno, esta ropa está sucia, pero para evitar que me vean con esta ropa sucia, me voy a poner esta que está limpia encima. O sea, eso sería, uno diría, esta persona está como mal. Porque por sentido común uno dice, no, yo me tengo que quitar la ropa, asearme y luego vestirme. Y la Biblia dice muchas veces, desvístanse del viejo hombre, ¿cierto? Desnúdense del viejo hombre. Quítense todos esos harapos malolientes y toda esa ropa que no sirve, desvístanse totalmente, queden limpios de esa miseria del pecado, luego yo los lavo y luego vístanse del nuevo hombre. Y es lo que está diciendo aquí Santiago. Recuerden que nosotros dijimos aquí en domingos anteriores que tomando la enseñanza de Jesús, el evangelio no es ponga remiendo nuevo en vestido viejo, sino si el vestido está viejo, deséchelo, consígase uno nuevo, porque esos arreglitos que usted le hace le salen más caros y se ve más feo y tarde o temprano termina peor. La Biblia es desvístase del mundo, pero no trate de usar el evangelio como un producto más dentro de todo lo otro que usted ya tiene. Y es muy importante lo que dice acá, porque dice desechen, no solamente evalúen, no solamente consideren, no solo hagan el registro de lo que está mal, sino sáquenlo, bótenlo, elimínenlo. No es del creyente,
porque eso no hace bien. Cuando nosotros guardamos cosas del mundo, tarde o temprano eso nos juega en contra. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pedro? Pedro era discípulo del Señor y era un discípulo aplicado. Si uno diría que era un discípulo de los más aplicados en el grupo de los 12. Pero cuando tuvo que actuar y poner a prueba su fe, ¿qué herramientas sacó? ¿Qué medios usó para poner a prueba su fe? Las armas que tenía del mundo como palestino, como pescador y como comerciante, o armas o herramientas espirituales. Cuando él tuvo que poner a prueba su fe, que estuvo frente al conflicto, frente a la decisión, ¿qué fue lo que salió más rápido? En un momento dijo, no, yo nunca te voy a negar, Señor, confía en mí. Es imposible que tú no confíes en mí. Ese es un argumento del mundo. ¿Sí? Demasiada confianza en sí mismo, demasiado yoísmo, demasiado yo creo en mí. Se confíe que yo soy bueno. Eso es contrario al Evangelio. Cuando Jesús les dijo, ore, ¿qué dijo él? Señor, pero es que no te vamos a negar. Y cuando tuvo que enfrentarse a los siervos del centurión, en lugar de tomar una porción de la palabra o de usar una de las armas espirituales que tenemos, sacó un arma física. ¿Sí? Es como que a uno le vayan a cobrar y uno saque el revólver. No, pues si yo no tengo para pagar, tengo que usar un arma espiritual. ¿Sí? La humildad, la sabiduría, pedir una oportunidad, humillarme, pero yo no pudiera decir me van a cobrar, entonces saco el revólver, porque eso fue lo que hizo Pedro en un momento decisivo. Entonces palabra y acción estaban disociadas y el Señor nos dice deseche. ¿Qué nos dice después? Dice, y recibid con mansedumbre la palabra implantada. Miren la fórmula, que hay todo un protocolo, todo un modelo. Es primero deseche y luego reciba. Es decir, primero limpie y luego sí reciba su visita o siéntese al comedor o esté tranquilo porque ya usted limpió la casa. O primero desvístase y luego vístase. Y uno diría, pues tan obvio, claro que sí. Pero cuando hablamos de la fe, a veces no es tan obvio. A veces uno quiere estar vestidito aparentemente bien, pero por dentro con muchas cosas dañinas o perjudiciales o del mundo en el corazón. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y Santiago nos está hablando desde hace varios versículos diciendo que ya estamos en Cristo, que Él de su voluntad nos hizo renacer, que Él ya por la palabra nos dio una vida nueva, por lo tanto, desechen lo malo y vístanse de lo bueno. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Nosotros hemos hablado de que la palabra es la única que nos puede ayudar. Pero aquí el apóstol Santiago, el escritor, nos plantea un concepto importante de la palabra. Y dice la palabra debe estar implantada. Recuerden que im o in es una partícula, una preposición dentro de. ¿Sí? Instrucción es dentro de. Implantada es dentro de. ¿Sí me hago entender? Dijimos que inmundicia es dentro de. Entonces no puede estar la palabra implantada y la inmundicia implantada. ¿Me hago entender? No puede haber dos cultivos o dos siembras en el corazón. O está el mundo, la inmundicia, o está Cristo, la palabra implantada. Noten que aún ahí el juego de palabras es interesante. Como en mi corazón hay inmundicia y la palabra no compite ni consiente la inmundicia, ¿qué tenemos que hacer primero? Limpiar el terreno, limpiar el corazón, sacar toda la inmundicia, barrer, limpiar, desinfectar y luego sí la palabra puede ser sembrada. Pero en nosotros parece ser que quisiéramos tener las dos opciones, ¿no? Quiero que la palabra esté en mi corazón, pero consentir la inmundicia, y el apóstol nos dice, no, desechen la inmundicia para que la palabra se implante. Y ese es un proceso de trabajo que los campesinos saben muy bien. Implantar es sembrar algo,
¿Y cuánto cuesta o cuánto tarda para que esa semilla crezca y dé fruto? Ahora, entre más rápido se saque la inmundicia, más rápido crece el fruto. Entre mejor se cuide la nueva semilla, mejor y más rápido hay fruto que si esa semilla la dejamos expuesta. Cuando uno está en el campo y siembra una planta, pero no está pendiente de regarla, de limpiar la maleza y de abonarla, ¿qué pasa? Supongamos que vamos y sembramos una planta y nos venimos para la ciudad y nos estamos acá 6 meses y luego vamos a recoger la cosecha. ¿Qué encontramos? No encontramos nada, porque esa planta que sembramos no dio fruto y no es que la semilla fuera mala. ¿Qué pasó? No tuvimos los cuidados de limpieza, de abono, de estar pendiente. Un campesino esmerado por su cultivo está todos los días revisando su cultivo. Todos los días está pasando, mirando qué falta, la cerca está dañada, está muy seca la planta, hay que echarle, hay que hidratarla, está el cultivo con maleza, hay que limpiarlo, la planta le falta un abono, hay que abonarla, hay que desinfectarlo, o sea, todo ese trabajo dispendioso por semanas y meses para que él pueda recoger la cosecha. Lo que está diciendo aquí es prácticamente lo mismo, usando un ejemplo, una metáfora del campo. Si sembramos una planta, que es la palabra, ¿ustedes creen que solo la ponemos ahí y ella da fruto solita? ¿Qué tiene que hacer el cristiano responsable? ¿Dónde se sembró la planta? Pues en el corazón. ¿Quién es el responsable de ese terreno? Yo no tengo responsabilidad del terreno de ustedes. Yo les puedo dar consejos y orientaciones, pero ¿quiénes son los que tienen que limpiar, abonar, regar, vigilar ese cultivo? Ni siquiera los padres velan por los hijos, porque la Biblia dice que cada uno es responsable de sí mismo. Cuando uno se da cuenta que su corazón se está llenando de venganza, rabia, frustración, ira, desánimo, maledicencia, ¿qué tiene que hacer? Pues limpiar. ¿Y cómo se limpia el cultivo? Hay maneras como se limpia el cultivo. Yo puedo decir estoy bien, ese es el fariseo, pero el cristiano que dice necesito ayuda. Me está quedando grande limpiar este corazón que está ganándome ventaja, tomando ventaja, necesito ayuda, la palabra, la oración, los medios de gracia y que cada uno tome acción en su corazón. Por ejemplo, si alguien de ustedes sufre de la ira, yo no puedo hacer nada por la ira de ustedes. Les puedo dar un consejo y una instrucción, pero ¿quién es el que tiene que poner freno? ¿Quién es el que tiene que limpiar? ¿Quién es el que tiene que confesar? Cada quien. Si alguien tiene problemas con la malicia, pues ¿quién es el que tiene que poner freno y decir estoy mal, no estoy teniendo una buena cosecha, la palabra de Dios está ahogando por esas malas influencias o maleza y tengo que tomar acciones? Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ahora, ¿por qué Santiago nos dice eso? Miren que antepone a palabra mansedumbre. Y en el texto anterior habló de la ira. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? ¿Qué relación tiene mansedumbre con ira como previo a ponernos la palabra de presente? Que muchos de los hermanos que estaban recibiendo el mensaje de Santiago, cuando se les presentaba la palabra, no la recibían, sino que decían, eso no es para mí, o no exagere, o yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero a mi manera, déjeme que yo sé lo que estoy haciendo. Es decir, reaccionaban con ira y con molestia cuando la palabra los exhortaba. Y muchas veces, amados hermanos, cuando la palabra de forma directa o a través de algún hermano nos exhorta, nos molestamos. ¿No les ha pasado? Que a veces un hermano dice, hermano, mire que aquí está mal, o tenga cuidado, y no dice, hermano, por favor no se meta conmigo. O usted no sabe, o déjeme que yo esté haciendo las cosas a mi manera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Recibo la palabra poniendo una barrera. Y con ira y con molestia, y a veces acusando, y a veces devolviendo. O sea, yo te llamo la atención a ti, y tú me llamas a mí también la atención, y entonces terminamos de pelea, cuando debiéramos agachar la cabeza y decir, bueno, muchas gracias, y decirle al Señor, ayúdame a poner en práctica, y es justamente eso, recibid con mansedumbre, no solo reciban la palabra, sino recibanla con mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Es la actitud de nobleza,
de sencillez, de disposición para recibir la palabra. Amados hermanos, vivimos en una época donde todos somos intocables. Es el espíritu de la época. Nadie se le puede decir nada. Si antes, por ejemplo, alguien botaba una basura en la calle, uno le podía decir, mire, su merced, no bote la basura en la calle, échenle en la caneca. Pero si usted le dice eso a alguien hoy en día, te insulta y te dice hasta de qué te vas a morir. Uno dice, me gané un insulto gratuito, entonces mejor no digo nada. ¿Sí? Antes tú le podías decir a una persona cuando iba en la calle o en el transporte que era muy vulgar, le podías decir, hombre, modere su vocabulario, respete, no sea tan vulgar, estamos en un ambiente público. Pero si tú haces eso hoy, te las triplican y te las cuatruplican. Entonces uno dice, mejor me quedo callado. Estamos en un momento en la sociedad donde nadie acepta un llamado de atención. ¿Sí? Nadie. Ni el jefe le puede llamar la atención a los empleados, ni el papá a los hijos, ni nadie, porque enseguida la gente se incomoda y usted no sabe quién soy yo. Y Santiago nos dice, el cristiano tiene que ser diferente. No es que le guste ser diferente, es que tiene. Y tiene que recibir la palabra con mansedumbre, es decir, agachar la cabeza, doblegar el corazón y recibir la palabra, porque es la palabra la que nos cambia. Y recibir toda la palabra, no solo las promesas que nos gustan. Porque si yo les digo que les va a ir bien, todos decimos amén. Pero si decimos deseche la inmundicia y la malicia, uno dice, ya no me gusta, esa prédica fue muy dura. Allá lo ofenden a uno mucho, allá se meten con uno, mejor no volvamos. Pero la Biblia dice, así como recibimos lo uno, recibamos lo otro. Así como recibimos las promesas, recibamos los llamados de atención, pero con mansedumbre. ¿Cuánto nos cuesta recibir un llamado de atención? Porque nos hacen un llamado de atención y enseguida nosotros tenemos 20 excusas. Es decir, uno dice, pues mejor no digo nada. Pero aquí la palabra dice, no, hay que decir, porque el cristiano debe estar capacitado, vestido por las virtudes cristianas, y una virtud es la mansedumbre, es decir, agachar la cabeza. A ninguno nos gusta, ¿cierto? De hecho, el mundo nos dice, no se deje, defiéndase. El Evangelio dice, escuche y agache la cabeza y pídale a Dios sabiduría, porque si usted no actúa con mansedumbre, la palabra no está implantada. Miren aquí la contradicción. Imaginémonos que yo no actúo con mansedumbre. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tengo inmundicia, es decir, mi corazón está lleno de mundo, de malicia. Pero si actúo con mansedumbre, ¿qué hay en mi corazón? La palabra está implantada, es decir, ya nació y ya se sembró y ya está dando fruto. Y no estamos hablando de cosas fáciles, amados hermanos, porque reconocer el pecado no es fácil. Sacar el pecado no es fácil. Recibir la palabra con mansedumbre tampoco es fácil. Todo esto que está diciendo aquí es difícil. Por eso el Evangelio no es para cobardes, sino para valientes. Y por eso el Evangelio no es de bienestar, sino de esfuérzate y sé valiente y persevera. Porque si aquí les hablamos de bienestar, esto se llena y nos falta espacio. Pero si hablamos de esfuerzo, de compromiso, de dedicación, de diligencia, de cosas duras y exigentes, uno dice, no, yo por allá no vuelvo. Esa iglesia no me gusta, eso no hay unción. Sí, no se siente nada. ¿Por qué? Porque me dijeron lo que yo tengo que cambiar y a mí no me gusta. A mí me gusta que me digan lo que me gusta oír y lo que quiero que otros vean, pero aquí lo que dice es, corrija su vida. No solo descubra cuánta inmundicia hay, sino corrija su vida. Porque si su vida no es corregida, usted no tiene el Evangelio. Entonces, aquí el concepto es, ¿qué hay en su corazón? ¿Mundo o Evangelio? Yo no lo sé. Yo no puedo juzgarlos, yo no puedo atreverme. Yo puedo revisar mi corazón. O a veces pudiéramos decir, pues hay Evangelio, pero también hay mundo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué dejo que crezca más? ¿Puedo dejar que el mundo invade el Evangelio y lo ahogue, como en la parábola del sembrador? ¿O puedo darme a la tarea desde hoy mismo decir, ese mundo que está compitiendo con el Evangelio, tengo que mortificarlo con la palabra todos los días, no una vez al mes,
ni una vez a la semana, sino todos los días, para que la autoridad del Evangelio gobierne mi corazón. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, la palabra es la rectora de nuestras acciones. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este texto acá, para que lo recordemos, Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Todos somos mentirosos. Cuando yo digo que soy bueno, eso es mentira. Cuando yo digo que no tengo mundo en mi corazón, eso es mentira. Cuando yo digo que no soy malicioso, eso es mentira. Cuando digo que soy manso, eso es mentira, porque Dios honestamente nos dice la verdad. Amados hermanos, la Biblia nos ayuda y luego nos termina diciendo, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es el salvavidas nuestro? ¿Cuál es la esperanza nuestra? ¿Cuál es la garantía nuestra? La palabra. ¿Pero qué hace la palabra? Me muestra la inmundicia que hay, me lleva a deshacerme de esa inmundicia y doblega mi corazón para que yo viva para Él. Es decir, en todo, incluso para reconocer el pecado se requiere la palabra. Para crecer en santidad se requiere la palabra. Para hacer que haya fruto en el corazón se requiere la palabra. La palabra es indispensable. No pudiera decir que yo saco la maleza de mi corazón por mi cuenta y después sí necesito la palabra. Amados hermanos, si queremos disfrutar del beneficio que es salvar nuestras almas, se requiere la palabra. Esa clave final, esa nota final del texto es muy importante, la cual puede salvar vuestras almas. Pareciera que está como en una clave hipotética, como bueno, es posible que lo salve, posiblemente a usted la palabra no lo salva. Porque recuerden que la palabra también sirve para hacer justicia y para condenar. Pero ¿para qué es dada la palabra en la iglesia? Para salvación. Nosotros esperaríamos que la palabra a todos los congregantes lo salve, porque esa es la finalidad de ser miembros de la iglesia. Pero es probable, como dice acá en la iglesia de Santiago, que algunos no lo salven. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo así que no lo salvó si estaban en la iglesia? Bueno, porque había mucho mundo en su corazón. Porque la palabra no se logró implantar y desarrollar y dar fruto. Porque hicimos caso omiso a las instrucciones. Porque nos llenamos de palabra, pero las obras eran contrarias a la palabra. Porque teníamos teorías buenas y doctrinas buenas, pero malas prácticas. Y uno dice, y luego la salvación no es de Dios. Claro que es de Dios, y Dios es soberano, pero esa salvación se evidencia con obras, con acciones, con compromiso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? ¿Recuerdan? Enseñar, redarguir es como escarbar, investigar, sacar a la luz lo que no sirve, y a uno no le gusta que le escarben la vida. ¿Sí? Uno muestra su mejor perfil, uno va bien en una conversa hasta cuando alguien se mete con uno y le hace preguntas donde tocan temas que uno dice, eso ya está prohibido. Para corregir, noten, todo el proceso aquí es doloroso. ¿Quién quiere que lo enseñen? No nos gusta ser enseñados. ¿Quién quiere que lo redargullan? Es decir, que le esculquen y le digan, mire, ¿y esto? A nadie. ¿A quién le gusta que lo corrijan? ¿Y a quién le gusta que lo instruyan? Y que lo hagan perfecto. A ninguno nos gusta. Todo un proceso doloroso, difícil a nuestra manera, pero gracias a Dios que Él obra en nosotros por su palabra. En Efesios 4, 22 y también el 31 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos, desechen el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quítense de vosotros, quítense totalmente, no porcentajes, sino quítense de vosotros toda amargura. Miren a ver si estamos ahí incurriendo en estas faltas. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
¿Cómo les fue ahí en esa revisión de pecados? Dice, quítense. ¿Por qué? Porque si no se quita, la palabra no crece y no da fruto, y la palabra y la obra están en sentidos o en direcciones equivocadas. Entonces, amados hermanos, terminemos meditando qué tanto mundo o qué tanto evangelio hay en nosotros. La vida debiera estar llena de evangelio, pero no evangelio teórico, sino evangelio llevado a la práctica. Por eso Santiago más adelantico nos va a decir, la religión verdadera no es que usted venga a la iglesia, pues eso no tiene sentido. La religión verdadera no es que usted sepa Biblia, eso no tiene sentido. La religión verdadera es que usted ponga en práctica a través de guardarse sin mancha del mundo y de hacer obras de misericordia, es decir, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuánto evangelio hay en ustedes? Y con esa ecuación nos vamos a dar cuenta si somos salvos o no. Porque si el corazón y la vida está llena de evangelio y no del mundo, pues Dios nos ha salvado y nos ha regenerado y la palabra está implantada. Pero si en ese estudio nos damos cuenta que estamos llenos del mundo, pues la idea no es desanímese y no vuelva. No, si usted hoy en la conclusión es, su corazón está lleno de maleza y de mundo, entonces le toca reforzar todos los medios espirituales. Retomar la oración, la lectura, el estudio, la meditación, la confesión, retomar sus deberes cristianos para que ese mundo se mortifique, se confiese y se aparte y crezcamos en el Evangelio. Entonces, palabra y obra juntas. Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos leer tu palabra, por permitirnos meditar en ella, por ser llamados, Señor, a través de ella, a considerar, a evaluar y a revisar profunda y conscientemente nuestra vida. No en función del conocimiento, sino en función de la práctica, de la palabra grabada, implantada, sembrada y que esté dando fruto. Ayúdanos, Señor, porque todos estamos fallando. No hay ninguno acá que pueda levantar las manos y decir, estoy 100% bien. Todos tenemos pecados que nos asedian, acciones y reacciones e intenciones que compiten con el Evangelio y a las cuales le hacemos considerado y le hacemos acolitado. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos del mundo, a desvestirnos, a desecharlo, para podernos vestir plenamente de las obras de justicia y vivir de tal manera que te honremos y demos testimonio de lo que creemos en ti y también como una seguridad y garantía de la salvación de nuestra alma. Ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.